Bendito Padre nuestro Santo, en esta hora, Señor, venimos a ti para adorarte, bendecirte, para santificar tu nombre santo y glorioso, porque usted es nuestro Padre, nuestro Dios amado, bendito. En esta hora pedimos, rogamos, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra. Enséñanos a entenderte y a conocerte cada día, Señor, porque grande eres, Señor Altísimo, sublime, glorioso, maravilloso, Señor. Y nosotros, Señor, necesitamos conocerte, necesitamos amarte en espíritu y en verdad, adorarte y servirte, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Por eso te damos gracias y también te pedimos que sigas obrando, sigue moviéndote entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse cómodos, vamos a estar viendo un mensaje titulado La necesidad de conocer a Dios. En el libro de Oseas, capítulos 4, versos 6, dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bendito sea Dios. Vemos que una de las fallas más grandes del pueblo de Dios es que no le conoce a Dios. No tiene un conocimiento correcto, sino un conocimiento equivocado. De muchas maneras se equivoca el hombre, aun cuando uno es ministro, aun como este caso de un sacerdote, de un pastor, de un evangelista. En cualquiera puede cumplirse esta palabra. Dice la Escritura que no solamente cualquier creyente, sino los líderes desconocieron a Dios. Por eso vemos que el castigo y la causa de toda su desgracia es sencillamente no conocer a Dios. Mi pueblo, dice, mi pueblo fue destruido, fue derribado, fue cautivado, fue asolado, fue entregado al enemigo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Me doy cuenta que es importantísimo el conocimiento. Tenemos todos los hombres una necesidad tremenda de conocer a Dios. Y si no conocemos a Dios, entonces Él tampoco nos conoce a nosotros. Si nosotros no le buscamos en el tiempo señalado y en la forma que la palabra nos indica, no vamos a poder conocer a Dios. Hay personas que necesitan conocer a Dios en cuanto a un arrepentimiento profundo. Otros necesitan dejar muchas malas costumbres, de impiedad, de maldad, de manera de pensar equivocada. Por eso el Señor nos advierte, nos dice claramente que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, ni nuestros caminos como los caminos de Dios. Hay una distancia enorme entre la vida del hombre natural, carnal, a la del hombre espiritual que camina con Dios, que conoce a Dios, que vive en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos muestra que tenemos una gran necesidad y responsabilidad en esta vida de llegar a conocer a Dios. Porque si no llegamos a conocer a Dios, ¿saben lo que pasa? Mientras que estemos vivos tenemos la oportunidad. Pero si no logramos conocer a Dios, entonces la perdición, la condenación, la destrucción será para siempre. Y conocer no es algo ligero ni a la distancia. No es un conocimiento mental, religioso. No es el conocimiento de la letra muerta de la palabra, sino más bien es el conocimiento espiritual que viene por la revelación del Espíritu Santo y viene como resultado de una relación personal íntima con Dios. Hermano, el conocimiento sirve para todo. Hay personas que desechan, ignoran y no les importa. Como dice, hermano, que se olvidan de la ley.
La palabra de Dios no es para olvidar, es para tener todo el tiempo presente. Es para meditar y obedecer a las palabras del Señor. Pero desgraciadamente el pueblo, a través de toda la historia, se ha venido olvidando de Dios, se ha venido desconociendo a Dios. Por eso vemos en Isaías capítulo 1 también que dice la palabra del Señor, en versos 2 y 3. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Yahweh, creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Bendito sea Dios. Mire, el Señor nos está diciendo que el mulo y el asno son más inteligentes que los hombres. Son más inteligentes que su pueblo. Su pueblo que en vez de conocer a Dios, no conoce a Dios. Por eso hace lo que le da la gana. Por eso busca su propio daño día a día. Se da contra el aguijón. Día a día el hombre recibe muchos tormentos, muchos castigos y muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios sencillamente. No entiende a Dios. No sabe quién es Dios. Es lamentable, hermano, que en la palabra del Señor se nos diga tantas cosas para poder reflexionar y dejar la maldad, dejar la vida de perdición, de maldad. También dice en el Salmos 32, versos 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor nos está diciendo, hermanos, que no esperes que el Señor te arrastre, te lleve al cielo. No esperes que el Señor se arrepienta por ti. No esperes que el Señor lea la Biblia por ti. Tú eres el que tienes que leer. Tú eres el que tienes que correr a Dios y no esperar que Él venga a ti a buscarte. Tienes que correr a Dios, buscar a Dios, buscar mientras pueda ser hallado. Dice, llamadle en tanto que está cercano. Ahora es el tiempo. Bendito Dios. Toda persona, todo pueblo, toda iglesia, todo lugar donde se conoce a Dios, se esfuerza y actúa poderosamente al mirar las señales, al mirar la actualidad de la vida. Sabemos que estamos en los últimos días. Sabemos que es tiempo de erguir nuestra cabeza, es tiempo de levantarnos, esforzarnos y actuar como hijos de Dios, como pueblo que conoce a su Dios. El pueblo verdadero se afirma cada día y se compromete más cada día. Bendito sea Dios. Mire, el que conoce a Dios es diestro, hábil, entendido, ferviente. El que conoce a Dios es despierto, vivo, atento. Pero el que no conoce a Dios es dormido, apático, indiferente, insensible, olvidadizo de Dios y de su palabra. Esa es la desgracia, hermano. Vivir sin Dios es vivir en el mundo, en la maldad, en el error. A Dios no se le conoce por la teología, ni por la mucha información, sino por una experiencia íntima y personal. Todos tenemos que buscar a Dios, hermano. Es necesario conocer su manera de una manera espiritual. Hay que conocerle a Dios en una manera espiritual y profunda, porque Dios es un Dios grande, es un Dios fuerte, celoso, es un Dios justo, fiel, es un Dios severo también. Él tiene parte que es amor, pero también es fuego consumidor. Él nunca va a dejar al culpable por inocente. Si no se arrepiente, es culpable y pagará por todo lo que hizo. Si no se sujeta a la palabra, pagará todas las consecuencias. Porque Dios no puede ser burlado.
Bendito Dios. Por eso hay que buscarle a Dios en todo tiempo. A veces, hermanos, aún siendo siervos de Dios, siendo personas que tenemos en cuenta a Dios, a veces nos equivocamos de muchas maneras. Por eso nos habla la Escritura acerca de Job, un hombre perfecto, un hombre que le faltaba algunas pocas cosas, pero era considerado como un varón perfecto. Y la Escritura dice que este varón tuvo que arrepentirse. Hay mucha gente que piensa que ya no tiene que arrepentirse de nada. Mire, Job, siendo perfecto, le vino una enfermedad, un ataque del diablo terrible y una desgracia general y una desgracia tremenda, terrible contra su vida y su familia y todo lo que tenía, y aún él no se daba cuenta que estaba en error. Él pensaba que era muy bueno. Él no conocía a Dios. Por eso cuando él se arrepiente y reconoce el poder, la grandeza de Dios, entonces él ora así, mire, como dice en Job 42, del versos 2 al 6, mire lo que dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Bendito Dios. Bendito Dios, todos necesitamos arrepentirnos siempre, hermanos, siempre hay de qué arrepentirnos. Siempre hay por qué humillarnos en la presencia de Dios, porque nosotros estamos llenos de defectos, de errores, de pecados, de malos entendimientos, de injusticia, de tanta maldad que hay en este mundo, hermano. Por eso necesitamos volvernos a Dios, reconciliarnos con Él, estar en cuentas con Él. Por eso también dice la Escritura que Dios no tiene favoritos, no tiene preferidos. Dios no hace acepción de personas. Dios no es como el hombre. Dios no tiene preferidos. Todo hombre que ha destacado en la palabra de Dios o en la historia de la iglesia, del pueblo de Dios, ha sido hombres que han conocido a Dios. Cuando uno conoce a Dios, siempre habla de Dios y tiene experiencias maravillosas con Dios. Por eso vemos también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 35, dice Pedro, al ver la obra de Dios, dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira, Dios no tiene preferidos, como le decía. No piense que a uno Dios le revela y le ama más que a otro. En realidad todos tenemos que buscar a Dios. Si buscamos a Dios de todo corazón, Él nos va a responder. Nuestro Dios habla todo el tiempo y todo el día que le busquemos, que le encontremos. Por eso, hermanos, si usted no tiene un Dios que vive y que habla, es porque no le conoce. La Biblia dice que Jesucristo ha venido a este mundo para llevarnos al conocimiento del Dios, el Padre. Por eso vemos en San Juan, capítulo 17, versos 3, que el mismo Señor está diciendo en su oración profunda por su pueblo, por sus discípulos. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien es enviado. Bendito sea Dios. Hermano, Jesucristo vino a morir por nosotros, vino para revelarnos al Padre todo lo que Él hizo, todo su amor, su misericordia, su compasión, sus favores que hizo a todos los hombres. Está mostrando el amor del Padre. El Señor Jesucristo perdona toda falta. El Señor Jesucristo ama a todos por igual. El Señor Jesucristo sana a todos los enfermos, libera a todos los oprimidos. La ansia del Padre es la imagen del Padre.
Y por eso el que conoce a Cristo, conoce al Padre. A Cristo se le conoce también al reconciliarnos con Él, en lo más íntimo y profundo. Nuestro Dios y Padre no es un ser extraño, alejado, un Dios intocable o tal vez muy lejano y distante. Este no es el Dios que se manifiesta. El Dios que se manifiesta cada día a su pueblo es un Dios y Padre. Él viene cada día para mostrarnos su presencia, su gloria, su misericordia. Por eso nosotros tenemos que tener una relación íntima con Él. Tenemos que tener al Padre Celestial como un Padre personal, familiar, que está en todo lugar, en todo tiempo, para escucharnos, para fortalecernos, para perdonarnos, para llevarnos de la mano cada día, en cada momento, hacia el cumplimiento de su santa y perfecta voluntad. Jesucristo, Él ha venido para mostrarnos al Padre. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por voluntad del Padre. Y la Biblia dice que Jesucristo es la puerta para ir al cielo, es la entrada al cielo, es el camino que nos lleva hacia el Padre. Juan 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta que Jesucristo es el que nos lleva al Padre? Por eso, si usted conoce a Cristo, seguro que se va a ir al Padre. Si sigue a Jesucristo, Él dijo que es la luz del mundo, el que le sigue no andará en tinieblas. Esto quiere decir que está en la presencia de Dios. Todo aquel que ama a Cristo ama al Padre, y todo aquel que ama al Padre y al Hijo, entonces viene el Espíritu Santo y reposa en él. Y el Espíritu Santo es el que más habla en la iglesia, es el que más enseña, más instruye, más obra entre nosotros en este tiempo, porque estamos en el tiempo de la dispensación del Espíritu Santo hasta la venida de Jesucristo. Bendito sea Dios. Por eso, hermano, es importante saber que nosotros somos adoptados en Cristo, somos familia de Dios gracias a Jesucristo, que vino a este mundo como el unigénito del Padre a morir en una cruz para salvarnos. Por eso dice la Escritura que Él vino a este mundo, y cuando vino a lo suyo, al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le recibió, no le creyó, unos pocos apenas. La mayoría lo rechazó, hasta hoy día lo rechazan. A Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Dice la Escritura por esa causa que Él vino a lo suyo, no le recibieron, pero a los que le recibieron, a nosotros los que creemos, a los que recibimos al Señor y creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Por esto es, hermanos, que tenemos que conocer a Dios nuestro Padre cada día. Tenemos que vivir con Él todos los días de nuestra vida. Dios conoce todo nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro corazón. Él es omnisciente. Para Él no ignora nada, todo lo sabe. Y por eso es que nosotros también tenemos que tomar en cuenta a Él, que nos está mirando en cada momento. Él, hermanos, es digno de honor, de honra, de gloria. Por esto no le faltes el respeto. Si le temes y le obedeces, entonces estás en su presencia. En todo tiempo tenemos que obedecerle y temerle y humillarnos ante sus pies todos los días, porque es necesario, hermano. Tenemos que aprender a mantener una amistad, un compañerismo, una comunión íntima con el Espíritu Santo a través de la oración, porque el Señor Jesucristo nos enseña a orar y a mantenernos en la unidad, en la obediencia, en la dirección y en la enseñanza del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Por eso, hermanos, conocer a Dios es salvarse. Conocer a Dios es vivir en la gracia, en el poder, en la bendición, en la paz, en la luz, en el gozo y el poder del Espíritu Santo,
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Solo los que son conocidos por Dios se salvarán, hermano. Aquel que no conoce a Dios, mire, aunque muchos predicadores, hacedores de milagros, de señales, dice la Biblia, para concluir vemos un versículo en el libro de Mateo 7:21. Dice la Escritura, hermanos, que muchos se van a dar con la sorpresa terrible de que no conocieron a Dios. A Dios no se conoce solo por un ministerio, por un don. A Dios no se le conoce de una manera religiosa, de una manera tal vez a nuestra idea. A Dios hay que conocer en la intimidad, de la santidad, de la pureza, de la verdad. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21 al 23, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira, qué terrible, hermano. Mira, un día yo le dije al Señor, permíteme ir a tu siervo para darle tu palabra, porque usted me ha enseñado muchas cosas maravillosas. Entonces yo me fui con ese cariño orando. Primero me puse a orar, y cuando oré el Señor me dijo, yo le comencé a preguntar quiénes son ellos, cómo me van a recibir, o cómo, algo de la relación que iba a tener en ese día. Le estaba clamando al Señor que me ayude a entender, y yo veía, hermano, yo veía en espíritu, veía que los pastores estaban jugando casino, otros jugando fútbol, otros estaban mirando la televisión, otros estaban leyendo los periódicos, otros no les interesaba nada de las cosas de Dios. Pero yo después me fui, cuando fui iglesia por iglesia, pastor por pastor, aquí en Chimbote, caminé todo el día conversando con los pastores, porque yo me había dedicado a eso, a tratar de ayudarles. Pero el Señor me dijo, yo no los conozco. Y yo me sorprendí, me asusté al ir y al comprobarlo, peor todavía, me acabé de sorprender, porque era cierto toditito, hermano. Me pasé como 4 o 5 pueblos jóvenes de iglesia en iglesia, y ni uno encontré del Señor. Yo no digo que no hay ninguno del Señor, pero en esa ocasión no encontré a ninguno del Señor. Yo tengo muchos años sirviendo al Señor y no conozco a un pastor verdadero, un pastor justo, recto, santo. No conozco. Desgraciadamente yo no conozco. No he encontrado nunca a una persona justa, recta, sabia. Yo me he relacionado muchas veces con ellos, pero solamente para exhortarles, porque son demasiado dejados, irresponsables, hasta groseros son. A veces yo me he encontrado con personas que, como tú eres pastor y estás hablando groserías como si fueras un lenguaje de vagos. Yo le digo a su cara lo que es. Por eso que a mí no me quiere casi nadie, porque yo no les estoy apoyando sus maldades, sus errores. Y la Biblia dice bien claro, por eso, hermanos, que conocer a Dios no es así superficialmente, no es dedicarse a un don, a un ministerio y hacer lo que le da la gana en el resto del día. Hay que tener temor y temblor de Dios en todo tiempo. Hay que ocuparnos de nuestra salvación, como dice la Escritura, y no vivir a lo ciego, a lo loco, a lo tonto, porque eso es porque no conocen a Dios. Entonces, hermanos, ahora vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos siga ayudando para conocerle cada vez mejor. Oremos. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Gracias, poderoso, maravilloso Dios, que te ha revelado a nosotros
que usted me llamó un día con voz audible personalmente, Señor, para servirte, conocerte, aprender de ti y no de la religión y no de los hombres, sino solo de ti, Señor, porque esa es la verdad. Que pueda conocerte cada uno de tus hijos, Señor, de una manera personal, una manera, Señor, espiritual, correcta, abundante, gloriosa, como usted nos da el testimonio día a día, Señor. Gracias, gracias por tu amor maravilloso. Pedimos, Señor, que tengas misericordia de todo tu pueblo, Señor. Dios mío, hay muchos que no te conocen, Padre. Ten misericordia. Redargúyalos, convéncelos a leer y entender su necesidad de conocerte ahora, desde ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén. Gracias y paz a vosotros, hermanos.